Buen día, mi nombre es José Jesús Guillermo Betancur Rivera. En este primer encuentro, en este canal, Un embajador y la historia, vamos a hablar de un personaje histórico fundamental en el proceso de la independencia del Perú. ¿Cuál es este personaje? Don Hipólito Unanue. ¿Quién fue Unanue? ¿Cuál fue su contexto? ¿Cuál es el legado de Unanue para la historia del Perú? Unanue es uno de mis personajes favoritos. ¿Por qué? Porque Unanue representa el punto más alto de un periodo muy delicado en la historia del Perú. Él es un hombre de su contexto, de su realidad política, es un hombre que fue asesor, consejero principal de los últimos virreyes del Perú, especialmente del virrey Abascal, don Fernando de Abascal, y Unanue supo encontrar en su sabiduría, en sus ideas, la manera de hacer posible una transición. Él es un gran artífice de ese paso entre la colonia y la emancipación. Es un patriota, es un hombre ilustrado, es un hombre fino, es un hombre culto. Unanue es el sabio de la República, es un fundador de la República del Perú. Unanue no solo fue consejero de virreyes, hombre muy reconocido en su tiempo, sino también principal consejero y asesor del general José de San Martín y también del libertador Simón Bolívar. Unanue representa la sabiduría en un momento de crisis. Unanue es consultado, Unanue es requerido, la opinión de Unanue es valiosa. Ahora, Hipólito Unanue tiene varias facetas. Primero, yo diría una faceta como médico, como investigador. Su libro, el Tratado sobre el Clima y cómo éste ejerce influencia en los seres humanos, es una obra fundamental de la medicina peruana y en él expone cómo el clima influye en la personalidad de las personas y las particularidades del clima de la ciudad de Lima. Unanue, como consejero principal del virrey Abascal, asesora, aconseja, orienta e impulsa varios procesos. La creación de la Facultad de Medicina de San Fernando, la creación del anfiteatro anatómico y sobre todo algo muy importante, él muy preocupado por temas de sanidad, de salubridad pública, propicia la creación, la inauguración del cementerio Presbítero Maestro. Es decir, Unanue le da un esfuerzo en estos años, en este proceso último ya de los años de la colonia, un impulso al conocimiento de la medicina y a iniciativas que impulsaron a crear un ambiente de salubridad, un ambiente de una sana higiene. Él es un anatomista, es un investigador, es un médico, es el hombre más distinguido en cuanto a conocimientos científicos de la época. Evidentemente, Unanue es el gran sabio del Perú, pero al mismo tiempo que ejerció la docencia, que fue un médico, un científico, un investigador, un impulsor de temas de salubridad pública, también Unanue es un patriota, es un prócer. Crea editor del Mercurio Peruano, escribe en el Mercurio Peruano, es muy famoso su trabajo sobre el Perú, así lo califica. Es un hombre que participa de las sesiones de ilustres patriotas, de ilustres peruanos, que estaban buscando un cambio. Él, a través del Mercurio Peruano, difunde sus ideas de libertad, de independencia, y es un hombre realmente tan distinguido que Pezuela, el virrey Pezuela, quien sucede al virrey Abascal, lo considera un hombre entre sus más allegados, en su entorno más personal. Tan es así que es comisionado por el virrey Joaquín de la Pezuela para sostener conversaciones con el ejército patriota, con el ejército libertador del general don José de San Martín. Unanue es de alguna manera un personaje fundamental, sí. Por sus conocimientos como científico, sí. Por su causa al proceso de emancipación, sí. Pero Unanue es algo más. Unanue es un estadista. Cuando el general don José de San Martín conoce los atributos de don Hipólito Unanue, se da cuenta que está hablando con el hombre más ilustrado del Perú. Lo convoca,
lo hace ministro. Unanue desempeña el Ministerio de Relaciones Exteriores. Unanue es en determinados momentos presidente del Consejo de Estado. Unanue es un hombre cercano no solo al general don José de San Martín en ese protectorado que va de 1821 a 1822, sino también Unanue es un hombre cercano a don Simón Bolívar. Simón Bolívar le tenía una gran deferencia al sabio Unanue. Unanue participa en diversos procesos. Unanue es un hombre de Estado, por lo tanto está en el proceso de la independencia. ¿Cómo está? Como constituyente, como diputado. Él es un redactor de la Constitución. Unanue de la primera Constitución del Perú de 1823. Unanue es el personaje que se caracteriza por dar siempre un consejo equilibrado. Es un punto medio, es el hombre que da la paz, que da la tranquilidad, que ejerce con su docencia, con sus conocimientos, con su pulcritud en el lenguaje y con el rigor de su conocimiento científico, ejerce una gran influencia sobre sus contemporáneos. Unanue es respetado, Unanue es querido. Hay críticos que consideran que Unanue no fue muy firme desde los inicios del proceso de emancipación y que más bien estaba interesado en un proceso, digamos, conciliador, una fórmula intermedia, pero creo que no es cierto. En mi opinión, de acuerdo a lo que he leído de don Hipólito Unanue, de su vida y de su obra, Unanue es un hombre, y así lo dice, así lo manifiestan, es un testimonio claro, sus escritos en el Mercurio peruano. Desde el primer momento se da cuenta que el Perú está ya maduro para ser independiente. La fórmula puede variar, pero que el Perú tiene que regirse por sus propios hombres, por sus propios medios, por sus propios instrumentos, como un Estado soberano, eso lo tenía muy claro don Hipólito Unanue. Entonces, Unanue, junto con José Faustino Sánchez Carrión, Vizcardo y Guzmán, tantos próceres, Toribio Rodríguez de Mendoza, Mariátegui, la relación de fundadores de la República es amplia. Pero entre los fundadores de la República, considero que es Unanue el hombre que representa la sabiduría, el equilibrio en un momento de dificultades, en un momento donde el Perú se está construyendo. El país se construye con el aporte de sabios. Unanue es un gran sabio. Estamos por cumplir 200 años de independencia, de declaración de la República del Perú en el 2021. Unanue en esos años iniciales de la República del Perú es un personaje fundamental. Unanue, en un momento, hay que reconocer esto, que él decide retirarse de la vida pública. Él considera que su deber ha sido ya ejercido, que ha cumplido con creces con su deber. Entonces Unanue se retira a su finca en Cañete y allí pasa varios años hasta que finalmente se va a encontrar con su destino final en Cañete. Unanue, para concluir, es un personaje que recomiendo. Hay que leerlo, hay que estudiarlo. Los historiadores peruanos se refieren a él con gran respeto. Todo profesional que gusta de la historia del Perú y de ese proceso de la emancipación tiene que conocer a profundidad el legado histórico, el legado político, el legado científico, el legado cultural de don Hipólito Unanue, sabio del Perú, fundador de la República, personaje de la historia del Perú que merece toda nuestra admiración. En este primer encuentro, para mí ha sido muy gusto, ha sido una gran satisfacción compartir con todos ustedes, amigos, amigas, mis opiniones sobre el sabio Hipólito Unanue. En un segundo encuentro encontraremos otro personaje de la historia del Perú o de la historia universal. Pero estos primeros encuentros se van a referir a personajes fundadores del Perú, a personajes que nos marcaron la pauta, que nos marcaron el derrotero. Y evidentemente, uno de los más grandes
fue don Hipólito Unanue. Muchísimas gracias.